Facebook, Instagram y YouTube. Además, podés bajarte desde Play Store nuestra app y seguirnos en la web. También podés comunicarte por WhatsApp al 11 32 45 86 00. 11 32 45 86 00. Tiempos de Gracia, una radio sin fronteras. CEPA, Confraternidad Evangélica Permanente Argentina, presenta a la Misión Evangelística Mensajeros de Cristo. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Muy buenas tardes, paz del Señor a toda la Iglesia del Aire de Tiempos de Gracia. Aquí estamos dispuestos a compartir con usted estos 60 minutos que nos quedan por delante en esta primera hora, con un único objetivo, que es de llegar a cada uno de ustedes donde se encuentren, donde estén sintonizando esta emisora, que seamos de bendición, de crecimiento y de prosperidad espiritual. Bienvenidos a esta sintonía y bienvenidos a este tiempo, que es el tiempo de la misión evangelística Mensajeros de Cristo. Y tenemos unos cuantos comentarios muy interesantes en este día, pero vamos a tratar de enfocarnos en por lo menos en dos, ¿no, Carlos? Así, tengan todos muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a este programa que estamos haciendo con el pastor Pedro, ¿sí? Para alcanzarles, ¿no?, nosotros lo que es la enseñanza de Dios, la sola escritura, ¿sí? Nosotros no nos basamos en fábula ni en mitos, solamente en la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos, bendiciones para todos, y seguiremos nosotros con este programa. Mi nombre, quien les habla, es Carlos Reguera, ¿sí? Así que espero que estén atentos al programa que hoy trajimos con el pastor. Sí, bien, enseguida vamos a compartir un tema musical, pero recordamos la línea telefónica para que usted esté comunicado con nosotros y comparta con nosotros y haga con nosotros este programa. ¿Las líneas? Así es, la línea telefónica de WhatsApp donde te puedes estar comunicando es 11 32 45 86 00. 11 32 45 86 00. Puedes estar mandando unos mensajes por WhatsApp o si no a través de las redes, ¿sí? Estamos en @FM Tiempos de Gracia y por internet a través de Facebook, ¿no? Y nos pueden acercar sus mensajes, pedir oración, pedir alguna alabanza, alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier cosa. Nosotros para eso aquí estamos, ¿sí? Así que ahí están los medios de comunicación y también por Instagram, ¿no? Sería @Tiempos de Gracia _FM 88.1.
Ajá. Así que @tiempo de gracia, _ y listo. Muy Ahí bien. puede estar encontrado en Instagram. Hay varias formas de poder entrar en esta comunicación tal. Ujú. Bien. Bueno, como decíamos, tenemos que ser muy cuidadosos y en este tiempo, que bien dicho es tiempo de gracia, ¿no? Que tenemos que conocer que realmente es un tiempo que tenemos que andar con los ojos espirituales muy abiertos. No confundirnos como hace el mundo, no llevarnos por delante todas las cosas como hace aquel que no conoce nada de Dios, pero debemos reconocer, hermanos, que estamos viviendo tiempos que son cruciales, que no son difíciles, son más que difíciles, son cruciales, pero sí difíciles de entender humanamente y mucho menos de poder resolver por medios que conozcamos. Este es un problema que está ocurriendo, la gente está haciendo pruebas, mayormente los sabios, la gente que está en política, la gente que está en eminencia, quieren resolver las cosas por cosas, quieren resolver el gran problema con cosas que ni ellos saben. Y lo real es que es tan grande la crisis que ha llegado a ocupar todos los valores de la vida de la sociedad. Y es verdad, y en esa sociedad está usted y estoy yo. Estamos todos inmersos en esta problemática humana. Es un problema que tiene que superarlo la sociedad, pero ¿qué sociedad? La sociedad que vive sin Dios y sin esperanza no puede superar nada. Esta crisis no la va a solucionar nadie, solamente aquellos que hemos puesto la mirada en Dios. Sabemos que el problema es espiritual, es material, es físico, es moral, y el hombre en su propia humanidad trata y se esfuerza en conocimiento, en oficio, en todo lo que tiene. Sin embargo, no hay solución. Especialistas en la materia no encuentran solución, ni la van a encontrar. Y si la encuentran va a ser algo que dura muy poquitito. Entonces, religiosos, científicos, están en esta temática, en este día, no dan abasto. Sin embargo, no hay soluciones. No hay forma de que la sociedad cambie las teorías, porque no tienen resultados positivos. No hay resultados positivos en nada. Pero, en medio de este gran ruido, gemido y dolor y desesperación de la gente, de la sociedad, esta confusión, hay un pueblo. Hay un pueblo. Me hace acordar aquel coro que dice, hay un pueblo que vive muy feliz. No sé si cuántos lo conocerán a ese coro, o mejor dicho, corito, que lo cantan en muchas iglesias o lo cantaban. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese es el pueblo de Dios. Y en ese pueblo estamos nosotros. Nosotros pertenecemos a ese tipo de sociedad, que no vivimos una vida alocada ni tampoco una vida insegura, no. Estamos en tiempos, como dije, cruciales, pero nosotros tenemos la seguridad de que no estamos solos. Hay muchos que nos acompañamos. Hay muchos que hemos optado por un cambio de vida, una nueva vida, una vida de fe, de confianza, de esperanza. Es lo que le falta al mundo. No tiene seguridad, no tiene fe, no tiene confianza y no tiene esperanza. Pero nosotros hemos aceptado la nueva vida que nos ofrece el autor, el dador de la vida. Y bueno, hemos cambiado, hemos dejado atrás el temor. Ese temor lo cambiamos por victoria, la derrota quedó atrás. Y estamos en un camino que ya no es un camino de muerte. Estamos pisando sobre nuestra propia sepultura. Pero ahora caminamos seguros y en vida y hacia la vida eterna. Qué importante que nosotros, como Iglesia de Cristo, mostremos esa seguridad
positiva en la cual vivimos. Y que mostremos a este mundo que el cambio es Jesucristo, no hay otro. Entonces, hoy podemos realizar cosas que antes no realizábamos, y lo más importante, realizar la tarea por la cual fuimos llamados, que a su tiempo Dios se manifestó en nuestras vidas y nos mostró para qué estamos en esta tierra. Qué bueno que sepamos, porque el mundo no sabe a dónde va, de dónde viene, y cuántas cosas así de inseguridad. Si bien hay algo dentro de cada ser humano que quiere saber de dónde vino y por qué vino, pero eso no lo va a descubrir hasta que esa persona no descubra que hay un tal Jesús que lo está esperando, que lo miró aún en el vientre de su madre, y llega una etapa en la vida que se le declara, se le presenta, así como se le presentó a Pablo. ¿Quién eres tú, Señor?, le preguntó Pablo en aquella caída. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, creo que muchos religiosos conocen esta historia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estamos en un nuevo camino, donde hemos encontrado el camino, hemos encontrado la puerta y hemos encontrado la vida. Así que solamente nos queda cumplir con un cometido. ¿Cuál es el cometido? Hacer lo que Dios quiere. Si usted se puso en las manos de Dios, sepa que no se puso para que usted adorne una iglesia. No, es porque usted tiene algo que dar a Dios. Tiene un trabajo, tiene un ministerio, tiene una tarea que realizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con ese cometido. Porque dice la palabra de Dios que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza que viene del poder de Dios. Entonces, ¿qué nos queda decirle a usted, hermano? Adelante, Iglesia de Cristo, adelante, usted es la Iglesia de Cristo, no se quede. La influencia de este mundo es mucha. Las murallas que se levantan son grandes, esas son murallas de incredulidad. Pero es necesario que lleguemos, que nos esforcemos. Hay personas que esperan de usted, esperan que usted la socorra, que usted le tire ese salvavidas que va a llegar oportunamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Socorrerlas antes de que sea demasiado tarde. Por eso, hermanos, nuestro anhelo es que usted cumpla con el ministerio por el cual Dios lo ha llamado, y ojalá y Dios quiera que pronto usted se ponga en las manos del Señor. Compartimos con usted, siendo la hora 17 minutos en todo el territorio nacional, compartimos con usted esta música. ¿Cuántos se van con Cristo? Señor, ven pronto, tu iglesia te espera. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube blanca volverá por mí. Alégrate en esta noche, Jesucristo vive. Me gozaré en tu presencia, Jehová, toda
Hace tanto tiempo yo Muy bien, amada iglesia, les recordamos ¿sí? Las líneas telefónicas, que es el 11 32 45 86 00. Se pueden estar comunicando por WhatsApp a ese número, al 11 32 45 86 00. También estamos por las redes sociales, ¿sí? Por Facebook, acuérdense en @FM Tiempos de Gracia, y ahí estamos, pueden mandarte un mensaje, ¿sí? También estamos ahí en Instagram, que es @Tiempos de Gracia _ y el app también, el app de la radio por el Play Store, ¿no? Que es Tiempo de Gracia 88.1, ¿sí? Y ahí pueden estar buscando y simplemente se pueden estar conectando directamente ahí desde la app, sin ningún tipo de intermediarios como el Wi-Fi y todo eso, que consume bastante, muchos megas muchas veces, ¿sí? Sin entrar a las redes sociales, ¿sí? Recuerden, 88.1 Tiempos de Gracia en el app del Play Store, así que pueden estar buscándolo ahí también. Bueno, amados, pueden estar comentando ahí en la foto, como ya les dije, ¿no? En @Tiempos de Gracia _ comenten la foto en Instagram, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen todos los medios, ¿sí? No tienen excusas. Y también, bueno, como estamos hablando, ¿no? Acá con el siervo, nosotros estamos viviendo tiempos de algo así como los tiempos están dando un ultimátum, ¿sí? Un ultimátum a todos nosotros, a usted, a mí, a aquellos que están alejados, a aquellos que están dudando, a aquellos que dicen en sí mismos, ¿no? Todavía hay tiempo. Fíjese que el tiempo ya prácticamente se acaba, ¿sí? Como ustedes muchos saben, ¿no? De las profecías bíblicas, en Israel ya están construyendo prácticamente el templo, ya tienen todos los planos, tienen el traje del sacerdote de aquel lugar, y ustedes saben que cuando va a ser construido el tercer templo, ¿sí? Ahí dice que se va a sentar la abominación desoladora, en otras palabras, el anticristo, ¿sí? Estamos escuchando noticias como, por ejemplo, uno de los rabinos más importantes, que ahora se me fue el nombre, bastante escuchado en las profecías bíblicas, bastante certero en todo lo que es la palabra de Dios. Le dijo a todos sus tocayo, a toda aquella gente judía, dijo que escapen, que vayan todos a Israel, porque se viene cosas tremendas, tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica, dice, porque van a venir, ustedes saben que la religión hegemónica que domina mayormente este mundo es totalmente anticristiana. Hasta sus propios feligreses se están yendo de aquel lugar y enojándose con aquel líder religioso, sí, usted sabe de quién estoy hablando. Pero bueno, ¿no? Nosotros no somos religiosos. ¿Qué es la religión? La religión es el camino de los hombres para tratar de llegar a Dios. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es el camino de los hombres, es el camino de Dios para llegar a los hombres. ¿Escuchó? La religión es el camino de los hombres para llegar a Dios. El evangelio es el camino de Dios para llegar al hombre, ¿sí? Porque dice su palabra que Él estaba en la cruz reconciliando al mundo, aquellos que por el arrepentimiento podían acceder a Él. ¿Está bien? Y la religión te da un montón de preceptos que tenés que hacer y seguir para llegar a Dios. Pero Dios dice, nada que pueda hacer el hombre se podrá acercar a mí, sino tan solamente aquel que cree, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Está bien? Así que, y nosotros, como ya le dije, hoy amanecemos con las noticias, ¿no? Todos los días pasan cosas, usted no se deje guiar, quiere estar tranquilo, apague el televisor, no mire las noticias. Alguien dijo una vez, ¿no? Si usted quiere estar tranquilo antes de dormir, no mire las noticias, si quiere dormir tranquilo. Si quiere ir tranquilo a sus trabajos, no mire las noticias antes de irse a su trabajo, ¿sí? Porque las noticias, en conclusión, son siempre las mismas. Son las mismas cosas que le pasan a distintas personas, ¿sí? Siempre robo, siempre muertes, cosas malas, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos las buenas noticias, el Evangelio, que es la buena noticia de salvación, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia? Si el pecador se arrepiente, alcanzará misericordia. Mientras están pasando cosas, en rumores de guerra, mientras hay una pelea reñida, ¿no? Por prácticamente el mundo, cuando estamos escuchando la nueva normalidad,
Cuando los líderes ahora, en este momento, en este instante, están diciendo que necesitamos un nuevo orden mundial. Escuché a un gran líder político ahora, antes de venir también, para informarme, ¿no? Que yo sí me informo, está diciendo que no es el fin del mundo lo que estamos por vivir, sino el fin del antiguo mundo. ¿Escuchó lo que quiso decir con esas palabras este líder político de mucha influencia de allá de España? Ustedes saben que España es una de las primeras potencias del mundo. Y lo que él está diciendo es que necesitamos un gobernante, ¿sí? Un nuevo orden mundial, o como nos están acostumbrando a nosotros, la nueva normalidad. ¿Sí? ¿Le resulta familiar esa palabra, nueva normalidad? Mientras nos persiguen, ¿no? Con un montón de cosas, nosotros simplemente sabemos que todas estas cosas van a acontecer porque se está preparando todo el camino para el único líder mundial. Usted sabe cuál es, el anticristo, ¿sí? Todo apunta hacia eso, pero nosotros sabemos en quién creemos, ¿sí? Y como estuvimos hablando también, ¿no? Un poco de qué es lo que Dios nos dejó establecido en su palabra, lo que es la ley y la gracia, ¿no? Muchos confunden estos términos. Acá el pastor ya también estuvo hablando bastante, ¿no? Sobre este asunto, pero siempre es bueno recordarlo, ¿sí? Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿no? Que dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. ¿Está bien? Guardar los mandamientos es el todo del hombre, está dicho en Eclesiastés capítulo 12. Y en Salmos, ¿no? 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es perfecto y de hecho convierte el alma? La ley de Jehová, ¿sí? La ley de Yahweh. Y ustedes saben que dice que es perfecta, que convierte el alma. Ustedes saben que el alma está dividida en tres partes, ¿no? Mente, voluntad y emociones, ¿sí? O sea que Él nos renueva nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Por eso cuando dice ahí que estaban los hermanos, por ejemplo en Hechos, cuando dice que estaban orando, que fue derramado el Espíritu Santo y hablaban todo en lengua, dice que estaban unánimes, ¿sí? Estaban juntos y unánimes. Ustedes saben que unánime es una palabra de dos partes compuesta en una sola, ¿no? Una que quiere decir uno y ánime, que viene de la palabra ánima, que quiere decir alma. Estaban unánimes, o sea, en una sola alma. Y alma significa mente, voluntad y emoción. Estaban en una sola mente, en una sola voluntad y una sola emoción. Todo llevado a la cautividad de Cristo, ¿sí? O sea, estaban juntos en armonía, ¿no? También como dice la palabra. Así que lo que necesitamos es esto, más que nada, ¿no? Nosotros tener presente a lo que el Señor nos dejó. Recuerden que Dios, el Señor Jesucristo, nos dejó al Santo Espíritu, ¿sí? Que Él dijo, el Señor Jesucristo, a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no, así yo rogaré al Padre, y el Padre los enviará aconsegador, al Espíritu Santo, el cual los guiará hacia toda verdad y traerá convicción de pecado al mundo. ¿Escuchó? Ahí está. Esa es la parte, ¿no? Que diferencia, porque, por ejemplo, ¿no? Le voy a leer lo que dice en Deuteronomio 30, del 15 al 19, si me permite. Deuteronomio 30 del versículo 15 al 19, ¿no? Un famosísimo versículo que muchos los leen, pero a veces pasan por alto, ¿no? El significado. Que dice de la siguiente manera, ¿no? Dice: mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto, hoy te ordeno que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques en sobremanera, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual tú entras para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y te postras ante otros dioses y les rindes culto, yo les declararé hoy que perecerán irremisiblemente y no prolongarán sus días en la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella, al otro lado del Jordán. Hoy pongo por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra de que he puesto delante de ustedes
Escuche, la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Por tanto, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Fuerte, ¿no? A veces la palabra de Dios, pero es la realidad del hombre, ¿sí? Yo en un principio, cuando empecé su camino hace unos 7 años atrás u 8, me dio curiosidad a mí lo que diferencia lo que es la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Y esa diferencia solamente la puedo encontrar en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, si Dios nos dice a nosotros, que Él puso delante de nosotros, tanto, dice acá, mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿sí? Por tanto, hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Dios. Escuche, hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Dios. Esto no es una especie de sentimiento, ¿sí? Dios da una orden, amar. No quiere, no está diciendo, bueno, sientan amarme, si quieren. No, Él dice, amar. Ustedes saben que el amor que Dios nos da va más allá de los sentimientos, no tiene nada que ver con las emociones humanas. Más que nada es con la voluntad del alma y más que nada del espíritu, ¿sí? El cuerpo material no tiene nada que ver con Dios porque dice que el cuerpo se contrapone con lo que es, o sea, la carne, ¿no? Es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y dijo el apóstol Pablo muchas veces, hoy, ¿quién me diera salir de este cuerpo? Dice, de este cuerpo de perdición, de muerte, ¿sí? ¿Cómo me gustaría estar ausente en el cuerpo y presente en Dios? Dijo él también en una oportunidad, pero por causa de ustedes, o sea, aquellos que necesitaban todavía recibir las enseñanzas, yo me quedo acá. Todavía Dios me mantiene acá. O sea que el cristiano anhela estar con Dios, ¿sí? Más que los bienes de esta tierra. Sabemos que todo es efímero, a excepción de la salvación que Dios nos dio. O sea, efímero quiere decir sin importancia, ¿sí? Menos la salvación que Dios nos da, ¿sí? Eso es universal. Cuando los hombres se dedicaron más a hablar de los bienes materiales que de los bienes del reino venidero, ahí es cuando las personas empezaron a amar más lo que no tenían que amar y dejar en un lado o en segundo plano a Dios, ¿sí? Hoy en día el ser humano tiene una connotación en sí mismo de que, bueno, si yo te doy algo, vos me tenés que dar también algo. Y esa misma regla también la usamos para con Dios. Bueno, Dios, yo te voy a servir, pero vos, qué sé yo, dame esto, dame lo otro, dame aquello. Cuando Dios ya nos dio todo, ¿quién le debe algo a Dios? Dios no le debe nada a nadie. Y esa profecía que muchas veces nos dicen, mirá, vení que Dios te necesita. No, Dios no te necesita. Él dijo que si nosotros no hablamos, iban a hablar las piedras. Imagínense si en el tiempo de, creo que Balaam, que hizo hablar, que al profeta le habló un burro. Imagínense, si Dios hace hablar a un burro, no va a necesitar a nosotros. Si dice que Él puede hacer hasta las piedras que hablen, ¿no? O sea, aquellos corazones más duros que ustedes pueden imaginar. Ahora, dice Dios que puso la vida delante de nosotros. ¿Y de qué está hablando? ¿Sí? No es nuestro hablar, nuestras declaraciones, sino que es la palabra de Dios. La profecía es la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, todo tiene que estar coordinado y finamente en armonía con la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo Dios nos dejó una palabra. Él dijo, ¿no?, que en el posterior tiempo, en la palabra que yo le he dado, ella la juzgará. O sea, la palabra, Dios puso la palabra sumamente en el lugar más alto de autoridad. Hoy en día el mundo dice que no hay verdad absoluta, como estuvimos hablando. Y dicen que no hay verdad absoluta, pero esa verdad que absoluta tiene que ser absoluta. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea que, como decía Dios, ¿no?, está hablando de sus mandamientos. Y sabe Dios que el ser humano por sí mismo no puede cumplir sus mandamientos, ¿no? Porque si fuese de otro modo no hubiese venido el Señor Jesucristo. Él también dice, ¿no?, que como estaba leyendo acá en Deuteronomio, que dice, mire que ya he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto, hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques sobremanera. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual tú entras para tomar posesión de ella. No somos salvos por obra, pero hacemos las obras por ser salvos. En otras palabras, nosotros
dedicamos tiempo a Dios y le brindamos nuestra vida a Él, no por algo que Él nos da. Cuando nosotros entendemos que Él ya nos salvó, nos justificó y puso nuestro nombre en el libro de la vida, lo hacemos todo por amor y por tratar de darle un poco de ese de agradecimiento, ¿no? Aunque la obra que Él hizo va más allá de todo lo que nosotros podamos dar y hacer en esta tierra y por la eternidad misma. Así que el hombre hizo algo para ser salvo. Absolutamente nada. Nada. ¿Sí? Porque si fuese de otro modo, dice también en Isaías 64, que toda justicia de hombre es como trapo de inmundicia. Imagínense lo que declara Dios. No, hermano, esa palabra es muy fuerte. Bueno, no es mía, es de Dios. Enójese con Él. ¿Sí? Él dejó establecido estas palabras, no yo. Solamente nosotros leemos lo que Dios ha establecido. Porque Dios no viene acá a decirte, bueno, a prosperarte en sobremanera en esta tierra, sino que a decirte que hay un lugar que Él ya ha preparado para todos aquellos que le aman, que le sirven, que lo buscan y que están con Él. ¿Sí? Entonces, como dijo, ¿no? La religión es el camino de los hombres para llegar a Dios. El Evangelio es el camino de Dios para llegar a los hombres. Él hizo todo un camino, ¿no? Porque como dice en San Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, por el Señor Jesucristo, no hay más. Nosotros nada podemos hacer, más que solamente entregarle nuestros pecados a Dios para que Él nos limpie. Arrepentirnos. Alguien dijo en una oportunidad también que el pecado vive dentro de nosotros, pero no otra cosa distinta es que nosotros vivamos en el pecado. ¿Escuchó? Una cosa es que el pecado viva dentro de nosotros y otra cosa que nosotros vivamos en el pecado. Siempre tenemos que negarnos, como dijo el Señor Jesucristo: el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Así que aquellos que dicen que no, Dios es el producto de la imaginación de alguien, bueno, ¿qué Dios para ganar adeptos va a decirle, bueno, mira, así como estás, jamás vas a llegar a mí, sino que tan solamente arrepentite de tus inmundicias y vení? ¿Qué Dios para ganar adeptos va a decir eso? ¿Sí? Si es un Dios inventado, como dijo en una oportunidad C.S. Lewis, Dios jamás puede haber sido producto de mi imaginación, porque yo jamás hubiese hecho un Dios como el que Dios de la Biblia. Y claro, el ser humano, al hacerse un Dios para sí mismo, vea lo que está pasando, ¿sí? Vean cómo son los demás. Dios sé que mientras la Biblia perdura, mientras la Biblia, a través de la Biblia, hacen hallazgos arqueológicos, como por ejemplo, hace poco los muros de Jericó, como por ejemplo la estatua de sal, como por ejemplo el arca, como por ejemplo también que está constatado científicamente el gran diluvio que pasó en tiempos antiguos. Y todo, y un montón de cosas más que Dios ya lo había dicho de antemano, como por ejemplo, ¿no? Que mientras otras religiones se encargaban de decir, por ejemplo, que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes, que eran los hindú, por 4 elefantes, y ese elefante estaba sostenido por una tortuga, y esa tortuga estaba en una serpiente gigante, y esa serpiente gigante estaba nadando en un mar cósmico. Eso decían los hindú. Después estaban los griegos, los sabios, ¿no? Considerados a lo largo de la historia los griegos. Bueno, ellos dijeron que estaba el mundo sostenido por Atlas, ¿sí? Que vieron esa imagen de un hombre gigante sosteniendo un mundo. Bueno, dice que ese era el que antes sostenía el mundo. Después estaban los egipcios. Los egipcios decían que el mundo estaba sostenido por 4 pilares, enormes y gigantes. Después estaba hasta la época de Colón, que decía que si uno pasaba el horizonte se caían quién sabe en dónde. Mientras Job declaraba uno de los libros más antiguos que existe, que fue escrito poco tiempo después del diluvio, tiempos diluvianos posterior, dijo que la tierra estaba colgada de la nada, que Dios cuelga la tierra sobre la nada. ¿Qué religión le va a decir eso? Esos descubrimientos científicos que están hechos prácticamente recientes, ¿sí? Estoy hablando de 40 años. Y ahora nosotros sabemos, y Job ya lo sabía en tiempos antiguos.
Y por eso es muy inerrante la palabra de Dios. No tiene un tacho de, ni una fibra tiene de error. Así que mis hermanos, como dice acá, ¿no? La ley. Por tanto, hoy te ordeno, dice. Te ordeno que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques sobremanera y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual tú entras para tomar posesión de ella. Dios, por su misericordia, no dice que Él es grande en misericordia, pero tardo para la ira. Y sabemos que si Dios le da algo al ser humano, no es que el ser humano se lo gana, sino por el beneplácito de Dios, por amor a su nombre, dice que también nos salvó a nosotros, porque Él nos creó, ¿no? Así que la ley, mis hermanos, la ley fue dada para mostrarle al ser humano lo insuficiente y lo inequívoco y la poca fuerza que tiene para llegar hasta donde está el trono de Dios. Porque Dios no decía, bueno, Dios primero le dejó a su pueblo, ¿recuerdan? Cuando Moisés bajó con las tablas, ¿cuántos mandamientos eran? 10, ¿verdad? 10 mandamientos, ¿no? ¿Y después qué pasó? ¿Cuántos mandamientos más dejó Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento, hasta el final de ellos son 613 mandamientos. ¡Wow! ¿Cuánto cumple usted? ¿Cuántos mandamientos tan solamente de los 10, ¿no? Pero al final del Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. ¿Escuchó? O sea, en hebreo sería en Tershak Mitzvot, sí, dice, el número de mandamientos en la Torah o Antiguo Testamento de los 24 libros del Tanaj o del Torah o de la palabra, ¿no? Los 613 mandamientos incluyen mandamientos positivos para realizar actos o fiestas solemnes, mitzvot atzeh, y mandamientos negativos para abstenerse de ciertos actos que se llaman mitzvot tzatza'eh. Dice, el número de mandamientos negativos son 365, que coinciden con el número de días del año, y los mandamientos positivos, que su número es 248, atribuidos al número de huesos y órganos principales que componen nosotros. Los números que Dios da nunca vienen porque sí, siempre es por algo, ¿sí? Así que en esos 613 mandamientos, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con el pueblo judío? ¿Qué pasó? Vieron maravillas. Dios los acompañaba en el desierto. Dios, cuando los sacó de Egipto, por ejemplo, en el desierto, a la noche ponía un torbellino de fuego. Y de día, nubes para que el calor no los fatigara ni los matara tampoco. Y les daba de comer, el famoso maná. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Seguían quejándose. ¿No les resulta familiar esta conducta del ser humano? Y el pueblo seguía quejándose. Dios le dio estatutos, Dios le dio libertad, Dios los había sacado, ¿no?, de servidumbre. Y como que la tecnología avanza, mis hermanos, ¿sí? La tecnología evoluciona, pero el ser humano siempre tiene las mismas tendencias, ¿sí? Se queja, nunca le viene bien nada, siempre también cuando comete algún error, muchas veces se justifica a sí mismo o le echa la culpa a los demás. El ser humano es siempre igual. Ya dijo el Señor, ¿no?, que el corazón del hombre siempre es de continuo hacia el mal, en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 8 también dice que le dolió pues a Dios hacer al hombre, porque siempre dice que iban en pos de los deseos de sus corazones. Y Dios cambia nuestro corazón. Dice que Él nos da dice que saca nuestro corazón de piedra y pone uno de carne, ¿sí? Aún la fe que Dios nos da para que nos acerquemos a Él, porque Él dice que su palabra, que aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él está, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted sabe que la fe no es algo con que usted se levanta, hoy tengo fe, no. La fe es un don de Dios. Yo siempre uso este ejemplo. O sea que Dios nos da fe para que nos acerquemos a Él. Es como cuando es Día del Padre, ¿sí? Le voy a dar este ejemplo. Póngale que yo fui hijo de mi padre, también, ¿no? Fui pequeño. Y cuando llegaba el Día del Padre, ¿qué pasaba? Yo, siendo pequeño, teniendo 7, 8 años,
le pedía plata a mi papá para darle un regalo a él. Y él se tenía que poner contento de la plata que él puso y del regalo que yo le di, que fue con su plata. Entonces, Dios hace lo mismo. Nos da la fe para que nos acerquemos a Él, para que Él se goce en sí mismo de la obra que hace en nosotros. Le dijo al apóstol Pablo, ¿no?, que cuando él estaba pasando necesidad, que dice que tenía un aguijón en la carne, en otras palabras, una enfermedad, Dios le dijo, bástate en mí gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. En otras palabras, nosotros cuando somos débiles, como que en ese momento confiamos más en Dios. Nunca le ha pasado que usted ni siquiera oraba, le vino una desgracia, algo que usted no esperaba, y ahí fue de rodillas y a ayunar y a pedir. Cuando eso pasa, dijo uno, ¿no? Bendita necesidad que me hizo orar y acudir a los pies de Dios. Así que, bueno, ¿no? En esto que le quiero decir es que lo que Dios nos da, nosotros no lo podemos haber pagado jamás, ¿sí? Porque como ya le dije, lo que Dios hizo es una obra redentora que ningún ser humano por sí mismo podía hacer. No es como una religión que piensa que Jesucristo fue un profeta. Otro dice que Jesucristo era el hermano de Satanás. Otros dicen que Jesucristo era el ángel Miguel. Y podrías nombrarle yo cada una de esas religiones por tema de la radio. No estamos acá. Simplemente le voy a decir eso, ¿no? Ustedes muchos están familiarizados del por qué y quienes dicen todo eso. Pero nosotros vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Como le dijo a Pedro, ¿no? Que le dijo, su maestro le dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Pedro, que no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, tuvo una revelación de Dios. Cuando conocemos a Cristo no es porque nosotros somos sabios e inteligentes, sino que es una revelación de Dios para con el hombre, para que nosotros vengamos a Él. ¿Sí? Así que vamos a seguir en breve, pastor. Vamos a compartir una alabanza música y enseguida mientras seguimos con esto. Y
Biblia nos dice velar, porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. He aquí vengo pronto para recompensar cada uno según sus obras aquí en la tierra. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo Muy bien. dolor. Bienvenidos. Usted está sintonizando esto que es el tiempo de la misión Mensajeros de Cristo. ¿Se escucha bien? El tiempo de la misión Mensajeros de Cristo. Siempre, como siempre decimos, presentado por CEPA, Confraternidad Evangélica Permanente Argentina. ¿Por qué es presentado por CEPA? Yo siempre le quiero aclarar a los hermanos. No saben lo que es CEPA. CEPA significa Confraternidad Evangélica Permanente Argentina. ¿Qué significa esto? Significa que son iglesias que estamos trabajando unidos, que por supuesto acá todavía en el partido son muy poquitas, porque pareciera ser que a los hermanos todavía no han entendido el sentido de la unidad. Y resulta ser que Cristo viene a buscar una iglesia unida. No viene a buscar a la iglesia unida, no. Quiero aclararles que existe esa confusión. Legalmente, la iglesia evangélica pentecostal unida son los solos Jesús. Así es, sí. Ese es el título legal que tienen. Nosotros los conocemos como los solos Jesús. Pero no es así. Nosotros no estamos convocando a la iglesia de los solos Jesús. Si vienen, bienvenidos sean. Pero nosotros estamos convocando a la iglesia llena del Espíritu Santo, en el orden que respeta las ordenanzas y leyes ya dispuestas en la palabra de Dios, que no agrega, que no quita. Entonces, a esa iglesia bíblica, CEPA está convocando acá en la zona. ¿Para qué? Es para mantener la unidad, cultivar la unidad en todo sentido. Vale decir, hay iglesias muy pequeñas que no han podido en muchos años formar nada. Y no es que caigan en tela de juicio por nosotros, no. Esas son iglesias que tenemos que brindarle la ayuda espiritual, la ayuda física, la ayuda material y legal, si fuera posible. Hacerles entender a estos hermanos que Cristo viene a buscar una iglesia unida, junta, juntos, trabajar juntos, en unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Esa es la visión de CEPA, Confraternidad Evangélica Permanente Argentina, donde tenemos que empezar a practicar lo que hacía la Iglesia Apostólica, porque, vuelvo a repetir, Cristo viene a buscar una iglesia que esté unida. No que de vez en cuando nos unimos, no que de vez en cuando realizamos un movimiento y traemos un evangelista o cantantes famosos. No. La unidad no tenemos que buscarla en otros lugares, la tenemos que buscar entre nosotros. Y cada iglesia
Cada iglesia tiene cantantes, tiene predicadores, tiene evangelistas, tiene músicos llenos de gracia, de talento. Buscar la unidad para poder desarrollar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la unidad que nosotros, a través de CEPA, estamos provocando y convocando acá en nuestras zonas. En este caso, Matanza, que hay muchas iglesias, muchísimas congregaciones que, vaya a saber por qué, se mantienen aisladas, se mantienen solas. No, nosotros no compartimos porque no estamos de acuerdo con la doctrina. No, hermanos, no estamos en tiempo de andar haciendo disensión entre la iglesia de Cristo. No. La iglesia de Cristo fue llamada a unirse. El que soluciona todos los problemas espirituales se llama Cristo, no somos nosotros. Si nosotros ponemos nuestro ego por delante, no nos juntamos ni con el perro ni con el gato de casa. Entonces, no, hermano. Cristo murió por todos y dejó la doctrina para todos. Si nosotros o alguien no la quiere entender, bueno, entonces sí, siga su camino. Pero si el propósito es que Cristo se mueva dentro de la iglesia, entonces tenemos que practicar la unidad. Por eso, hermanos, que CEPA tiene ese pensamiento. Es diferente a un consejo de pastores, que yo siempre digo esto. Es diferente. El consejo de pastores asocia a pastores para que de vez en cuando se junten para hacer algo. Y después, chau, no se ven más. Entonces, no, eso no es así. La iglesia tiene que tener una continuidad en su hacer, en su accionar. Y que los pastores estemos en comunión. Hoy vemos que hay un problema. ¿El problema cuál es? Es que en un barrio a veces hasta hay 5 o 6 iglesias. Y lo peor, que ninguna se trata. Entonces no, tenemos que romper esa barrera, hermano. Tenemos que romper porque cada uno está predicando el Evangelio y cada uno tiene un librito, como dice el dicho popular, cada maestro con su librito. Y nuestro librito es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hermano, tenemos que unirnos. No importa que usted tenga 5 iglesias a su alrededor, no importa, busque la comunión con esa iglesia. Le voy a contar un caso. Acá en la zona de José Cepaz, cerca de acá, un pastor que tenía un vecino por muchos años. Y este pastor hizo la iglesia en... No es José Cepaz, es acá en Pontevedra, acá. Hizo la iglesia en ese terreno. Bueno, llega un día a la iglesia y el vecino, en la casa del vecino, estaban de velorio. Y bueno, llega el pastor, como era la casa vecina a la iglesia, dice, ¿qué pasó? Ah, ¿no se enteró usted? No, ¿qué pasó? Murió el pastor. ¿Qué pastor? Y el pastor de ahí al lado. Pasaron 20 años que el pastor no se enteró que al lado de él había un pastor. Fíjese la distancia que provoca nuestra forma de pensar. Entonces, tenemos que romper esas barreras de error y no enjuiciar al otro que está trabajando, sino que buscar, como dice la palabra, buscar la paz y seguirla. Entonces, todo eso que nosotros vemos lo ve el mundo. Lo ve el mundo. ¿Y cómo podemos esperar que la gente crea cuando entre nosotros no estamos brindando ese amor y esa amistad? Así que ese es el propósito de CEPA, Confraternidad Evangélica Permanente Argentina, hermano. Y yo siempre digo, ¿por qué no hay prodigios, milagros y maravillas visibles y que la gente se entere? Por estas causas, hermano. Por estas causas de división, de cultura que creemos que es nuestra filosofía, y no es así. Nosotros tenemos que ser exponedores de la palabra del Señor sin agregar y sin quitar. Y si alguien está equivocado en ese concepto, tenemos que nosotros orar, pero nunca aislar. Nunca aislar. Así que le damos gracias a Dios porque estamos en este propósito y aprovechamos este medio para invitar a todos los pastores que están trabajando solitos, que no los ayuda nadie le brinda una ayuda.
y así mismo están trabajando. Entonces, hermanos, tenemos que, en el caso de CEPA, ponemos al servicio de todo aquel hermano que quiera trabajar para Dios en orden y respetando los reglamentos bíblicos. Fuera de eso, nada. Como decía el hermano hace un instante, si no está en la Biblia, nosotros no hablamos. Así que le damos gracias al Señor, porque sabemos que vamos a tener noticias de nuestros hermanos que quieran trabajar en unidad, porque a través de la unidad se mueve el Espíritu Santo. Así que invitamos a todos aquellos pastores que quieran conocer o conocernos, aquellos que integramos CEPA, no tienen más que llamarnos por teléfono. Pueden llamarnos aquí mientras estamos en el programa o pueden llamarnos a nuestros teléfonos particulares. En este caso, mi teléfono particular celular, si usted lo quiere tomar, es el 15 59 38 84 00. Ahí está, usted puede llamar y gustosamente estaremos informándole y dándole explicaciones en lo que nosotros estamos haciendo para Dios y para nuestra zona. Nos acompaña en este día la Iglesia de Derramamiento del Espíritu Santo, calle Marconi y avenida Don Bosco, Rafael Castillo. Los días de reuniones, los días jueves, martes, reunión de oración, jueves, reunión de culto y sábados, reunión general. La cita es a las 18:30 en Rafael Castillo, calle Marconi y Don Bosco. El pastor Víctor Lucardi. También nos acompaña la Iglesia del Dios de lo Imposible, calle Spilimbergo y Douglas, entre Douglas y Cobos, González Catán. Los días de reuniones, martes 18 horas, que es reunión de oración, ¿no? Sí. Martes 18 horas y domingos 9:30 de la mañana. Pastor Juan López. También nos acompaña la Iglesia Gracia sobre Gracia, calle Apipé y ruta 1001, frente al aeromodelismo, Pucará. Los días de reuniones, martes, jueves y domingos, 19 horas. Pastor Martín Sánchez. También nos acompaña la Iglesia Caminando Bajo la Bendición de Dios, Intendente Russo y San Matías, Manzana 5, lote 60, González Catán. El pastor Jesús del Valle Güemes. También nos acompaña la Iglesia El Jardín de Jesucristo, calle Hoyuelas, 7348, Barrio La Salle, ruta 21, parada Arroyo Las Víboras, a 3 cuadras de la ruta 21. Esto está en González Catán, los días de reuniones, martes, jueves, sábado y domingo, 18:30. Pastor Saturnino Rodas. También nos acompaña la Iglesia Evangélica Pentecostal Nueva Vida, La Quila y La Viudita José Ingenieros, a 2 cuadras de la estación Ciudad Evita. Reuniones martes, jueves y domingos, 18 horas. Ahí está pastoreando el pastor Ricardo Ortiz. Bien, bueno, vamos a ver si después estaremos dando más direcciones. Y si no nos llama, si usted quiere congregarse o quiere participar de una reunión con nosotros, nos llama y nosotros estaremos dándoles las direcciones de todas las filiales y anexos que funcionan bajo el Ministerio Mensajeros de Cristo. Bien, es la hora 18:07 en todo el territorio nacional. Y bueno, nos pueden llamar a... El número de teléfono, o sea, por WhatsApp, ¿no? 11 32 45 86 00. 11 32 45 86 00. También te puedes estar comunicando a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en @FM Tiempo de Gracia. Y ya nos están mandando mensajes, así que en un rato estaremos leyendo. También en Instagram, ¿no? @Tiempo de Gracia _ voy a estar comentando la foto de aquel lugar. Y también tienen la app, ¿no? La cual de la radio, la cual pueden ya pueden estar escuchando la radio, que sería 88.1 Tiempos de Gracia, ahí en el Play Store. Así que bueno, en todos esos medios de comunicación. También quería informarle a todos los hermanos que están con
anhelos de trabajar en el ministerio, les queremos decir que nosotros tenemos un seminario que se moviliza a las iglesias, por cuanto que todavía no funciona en el lugar, por razones de que todavía no tenemos el pleno consentimiento para volver a las clases. Pero estamos compartiendo las enseñanzas en las iglesias que lo soliciten. Y lo más importante, que esto es lo más importante para todos, ¿no? Que hay personas, hay hermanos que quieren formarse, pero no pueden hacerlo porque los costos son altos para estudiar en cualquier instituto bíblico. Bueno, les quiero decir que acá no, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Basta con que usted junte un grupo de personas, de hermanos con ese anhelo de aprender, de formarse, para poder llevar una respuesta segura a aquellos que necesitan saber qué es el Evangelio de Jesucristo. Y máxime a aquellos que quieren anhelar ser siervos, ministros de Dios. Entonces, hoy, más que nunca, de acuerdo a la ley está pidiendo, hoy está pidiendo, casi exigiendo, que todos los pastores tienen que tener estudios teológicos. Así que no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, pero con seguridad podemos decir que la iglesia va a ser inspeccionada en este aspecto. Hermanos, la cosa no está muy buena como antes, que decíamos, bueno, no, sí, yo aprendo en la iglesia y soy miembro de la iglesia y aprendo a los ponchazos. No. Hoy, si usted quiere ser un ministro en la iglesia, usted tiene que formarse. Y desgraciadamente, para formarse hay que pagar. Bueno, le quiero decir, hermano, que no. Porque a nosotros nos enseñó la palabra, nos dice la palabra, que si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Así que no basta que usted levante el tubo, nos llame, y diga, hermano, me interesa que la iglesia aprenda. Y esto tiene que ser directamente dirigido por el pastor. El pastor local es el responsable de que la iglesia aprenda a conocer a Dios. Bien, entonces seguimos con el tema que estamos tocando. Ya vamos a entrar en la segunda hora. Vamos a ocupar media hora más y queremos hablar un poquito acerca de esta fecha, ¿no? ¿No, Carlos? Queremos hablar un poquito acerca de esta fecha. La fecha que se aproxima, ¿no? Todos lo saben. El domingo tuvimos una reunión a la mañana donde escuché de varios pastores que decían, lo que pasa, hermano, que no se puede, en muchos casos no se puede privar a la familia de poner un arbolito de Navidad, ¿no? Porque los chicos lo piden, porque y el por qué, y por qué, y por qué. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los festejos de navideños? ¿Usted sabe lo que dice? Y muchos dicen, sí, hermano, pero lo festejan todo, ¿por qué no lo puedo festejar yo? Bueno, si usted tiene más de 3.000 pesos por comprarse un arbolito de Navidad, que es lo que el Señor le quiere evitar, que usted gaste plata que mañana la va a precisar. Entonces, pero para esto tenemos que saber, porque no podemos mezclar, por darle el gusto a un nenito, a una nenita, ¿no? Que no sabe lo que pide ni sabe lo que hace. Pero nosotros somos adultos, y no solo adultos, somos hijos de Dios y conocemos lo que dice Dios. Entonces queremos hablar un poquitito acerca de estas fechas. Bien, el hermano Carlos va a concluir un poquito más, o va a continuar un poquito más. Carlito, tenemos 15 minutos para poder desarrollar ese tema. Del tema lo que estamos tocando. Un poco de la gracia y la ley, o lo que estabas tocando. De ahí. Bueno, como estuvimos diciendo, ¿no? Perdón. Sí, digamos. Hermanos que quieran escuchar alguna música en especial nos pueden llamar y nosotros estaremos pasando la música que usted quiere escuchar y también decimos si hay testimonios, si hay agradecimientos, comparta, opine, porque no somos dueños de la verdad. Ahora, si yo me remito a la palabra, sí soy dueño de la verdad, pero no queremos añadir ni quitar. Así que, hermano, comparta este programa, haga lo suyo, levante el tubo e invierta en la obra de Dios. Bien, Carlito. Bien, como estuvimos diciendo, ¿sí?
el ser humano, como dijo Dios, que en una oportunidad le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Y le dijo el Señor, para los hombres esto es imposible, mas para Dios nada es imposible, ¿sí? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Ahora, si el que iba a morir no tenía pecado, ¿qué pasaba ahí? La paradoja, ¿no?, de la muerte, sí, porque la única disposición de la muerte era que la regla para la muerte era que aquel que moría tenía que tener pecado. Ahora, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y se mantuvo santo, justo. El justo padeció por los pecadores, ¿no? Y le hizo el jaque mate a la muerte. Él le dijo, bueno, voy a ser crucificado, pero yo no tengo pecado. ¿Qué pasaba en la muerte? Se quedó rascándose la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Dijo, ¿no? Imagínense. Bueno, por esa obra redentora es que nosotros somos salvos. Ahora, la ley nos marcaba a nosotros, como dijo, los estatutos, las ordenanzas, los mandatos y los decretos de Dios eran para decirnos a nosotros, miren todo lo que ustedes tienen y quieren acercarse a mí. No pueden ser salvos a través de todas sus malas obras que ustedes hacen. Su corazón malo, su mente mala, su alma mala, su carne, su cuerpo material, siempre quiere las cosas de este mundo. O sea que, ¿qué nos quedaba a nosotros? Entonces Dios hizo lo que no tenía arte ni parte de la muerte, que era, bueno, querer llevarse a la muerte a alguien que no tiene pecado. Y nuestra deuda fue pagada a través de él. Ahora, la ley está para marcarnos a nosotros los pecadores que somos, ¿no? Como dice en Romanos, ahí en Romanos 7:7, ya se lo estaré leyendo. Romanos 7:7 dice algo muy importante con respecto a este tema, ¿sí? Dice de la siguiente manera. Dice que, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado si no fuera por la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. En otras palabras, donde no hay ley no se culpa de pecado, ¿sí? Y el Señor Jesucristo vino a esto. Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces dice que el reino de los cielos sufre violencia, en otras palabras, que todos van a querer entrar y quieren hacer sus propios caminos para llegar a Dios. Pero dice Dios que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta ahí fueron establecidas las leyes. O sea, en otras palabras, lo que él está diciendo al Señor, que dijo que, bueno, estas son las condiciones de por qué ustedes son pecadores, ¿sí? Pero dijo, bueno, yo voy a pagar por ustedes y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Y dice, ahí bueno, entonces, ¿qué pues? Por nuestras mismas fuerzas íbamos a poder nosotros cumplir la ley para ser salvos de ninguna manera. Gloria a Dios por eso que nos quitó ese peso de cumplir la ley y otro más cumplió por nosotros, quien fue el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, porque dice en Gálatas 5:18, porque si son guiados por el Espíritu, y Espíritu con mayúscula, no están bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y lo que está diciendo acá, que nosotros nacimos de nuevo. Dios implantó en nosotros el Espíritu Santo. Dice que Dios, en su palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio significa, en otras palabras, apartarnos del mal para seguir a Dios, para seguir sus leyes. Por eso aquel que más se va informando o conociendo a Dios, tenemos que nosotros caminar por lo que hemos aprendido de Dios.
Pero también dice la palabra de Dios en Jeremías, dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Mas alábese en esto en el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. O sea, en conocerlo a Él. Esa es la implicancia número 1 de la palabra de Dios, ¿no? Conocerlo, que nos guía hacia Dios. Así que, y como dice, estamos en tiempo de gracia. La ley, escuche bien, la ley, como bien lo determina, está hasta el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea, las leyes ya fueron establecidas. Los profetas eran para eso, para establecer la ley y para prevenir y para, ¿cómo se dice? Profetizar la venida del Salvador, del Cristo, o sea, del Mesías. La ley ya fueron establecidas, ya dejó establecida, y Cristo ya vino, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento se cierra la ley con la venida del Señor Jesucristo. De ahí en adelante son tiempos de gracia. Después vamos a estar hablando de por qué también muchos confunden del arrebatamiento, por qué no le habló, algunos dicen, ¿no?, que Cristo nunca le habló a sus discípulos del arrebatamiento, pero ¿qué dijo Él? Que si me fuere necesario, vendré y los tomaré a mí mismo. Ese tomar a mí mismo, ¿a qué le suena? Arrebatar, agarrar algo, quitar de este lado de la tierra para estar con Él, ¿no? Así que, bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor, que no nos dejó el peso de la ley para que nosotros la cumplamos para estar con Él, porque si fuese de ese modo, les aseguro que ni siquiera podíamos estar mencionando la palabra de Dios. Les aseguro que si Dios nos hubiese dejado que para acercarnos a Él teníamos que cumplir la ley, ninguno estaríamos con Él, ¿sí? Porque ya lo ha demostrado el pueblo de Dios. ¿Por qué se piensa que fueron cautivos cuántas veces? A Babilonia, a Egipto, a los persas y a tantos, ¿no? Las grandes culturas del mundo antiguo. Ellos fueron llevados cautivos, ¿por qué? Porque desobedecían las leyes de Dios, no podían cumplirlas y transgredían. Por más que ellos vieron hasta en los días de Elías, sí, que cuando caía fuego y Elías no hizo que no lloviese a través de la oración. Y en Tito 2:11, ¿no? Dice de la siguiente manera, dice, porque la gracia de Dios que a todos da vida ha sido manifestada a todos los hombres. Porque la gracia de Dios que a todos da vida ha sido manifestada a todos los hombres. Dios no nos dejó solo. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. El Padre está sentado en su trono y Dios nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos hacia toda verdad. Sí. Así que agradezcamos a Dios que no nos dejó el peso de la ley para que nosotros la cumplamos, sino que somos salvos por gracia, y aquel que abrazó la gracia, aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, trata y se siente incómodo y se siente mal cuando transgrede a Dios y le pide perdón. Estamos nosotros continuamente pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndonos, porque así Dios nos ha mandado, ¿sí? Y que dice su palabra, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a nuestro Señor Jesucristo, porque ya voy cerrando diciendo esto. Hoy el mundo está confundido. Yo he hablado con hermanos en este tiempo, ahora, y muchos cuando se están abriendo de vuelta a las iglesias que nos dejan, aunque sea un número reducido, ese número aún es más reducido, porque los hermanos que tenían que venir, ni siquiera vienen. Sí, se quedan, no sé dónde se quedan, pero con Dios no vienen a la casa de oración. Y muchos van a ser engañados por este tema también. A mí me gusta también sumergirme en lo que es la historia, ¿no? De lo que Dios hizo y lo que Dios hace y lo que está pasando, y relacionarlo también con la Biblia. Como por ejemplo ahora en este tiempo están hablando mucho de los avistamientos de ovnis, como estuvimos hablando, encabezados de titulares seculares. Escuche lo que están diciendo. En titulares de gente que ni siquiera tiene presente a Dios, pero lo admite porque esto es así. Titular de la noticia estaba leyendo yo. Ovnis, los ovnis y los extraterrestres, decía este medio secular, son demonios. ¿Escuchó? Los mismos seculares o aquellos que no están ligados a Dios lo admiten. ¿Sí? ¿Qué dijo Dios? ¿No? Que van a ver antes de su venida señales en los
cielos, tanto de luna, porque hay muchas lunas rojas, tanto de señales. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, ustedes saben que hay una historia de la vaca roja, o sea, así para resumir, ¿no? En los tiempos cuando se erigía un sacerdote, en los tiempos de que estaba el templo construido, siempre se apartaba y nacía una vaca roja. Era en el único lugar del mundo donde nacía una vaca roja. Después de que vino el Mesías, ninguna vaca en todo Israel y en todo Jerusalén nacía una vaca roja. Y adivinen qué pasó en este año. Sí, así es. Volvió a aparecer la vaca roja. Es una señal que puso a los judíos demasiado contentos. Y a nosotros, los cristianos y los judíos mesiánicos, nos puso en alerta. Ellos contentos y nosotros en alerta. Adoramos al mismo Dios, pero nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo va a ser usted si vienen ovnis? Porque esto está pasando, está comentado. Hasta la NASA, que siempre se mantuvo callado, tuvo que salir a hablar a través de los medios de comunicación que esto era así. Y algunos van a decir, bueno, Dios me mintió entonces. En ningún lado está, dice extraterrestre acá en la Biblia, pero ahora estamos viendo extraterrestres. Entonces quizás Dios no está tan en lo cierto. Miren lo que dicen, ¿no? Algunos cristianos. Pero ¿qué dice Dios en la Biblia? Extraterrestre es todo aquel que no es de esta tierra. ¿Y Satanás es de esta tierra? Es considerado entonces un extraterrestre. Los mundanos están diciendo que son demonios. ¿Cuánto más el pueblo de Dios sabe que es demonio? Como estoy hablando, que están siendo echados del cielo, del universo, del segundo cielo, para que nosotros vayamos con el Señor. Apúrese, venga a los pies de Cristo, porque tiempo ya no hay. La gracia está llegando a su fin, que va a terminar cuando sea la iglesia de Dios arrebatada. Amén. Así que bueno, damos gracias a Dios porque Él no nos dejó, como dije, el mandato de cumplir la ley, sino que ahora estamos en tiempo de gracia, como lo es el nombre de esta radio, ¿sí? Así que, Pastor comprender Pedro, la gracia. comprenderlo. Y aprovechar el tiempo que Dios nos da. Estaba pensando mientras hablaba el hermano, cuando la unidad no es comprendida, cuántos conceptos equivocados hay, cuántas filosofías equivocadas hay, cuánta gente están llevando a esa equivocación. Ustedes saben que el grupo de gente llamados los testigos de Jehová están previniendo todo esto, que ellos lo saben porque son grandes estudiosos de lo que pasa y lo que está pasando y lo que pasó en el mundo. Ellos también esperan este acontecimiento, pero lo esperan mal. ¿Por qué? Porque están enseñando que tenemos que, ahora cuando venga el arrebatamiento, que la iglesia desaparece, van a venir cosas que va a traer el anticristo. Y la manifestación del anticristo. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos están aconsejando que hagan acumulación de alimentos no perecederos. Y no solo eso, que hagan cuevas subterráneas. Bueno, ya esa enseñanza la están adoptando muchas iglesias llamadas evangélicas. Y de acá de la zona. Yo no sé si estarán haciendo abajo de las iglesias, abajo de las casas, pozos, qué sé yo. Pero que lo están dando le están dando las enseñanzas por radio, porque yo los he escuchado, diciendo que la iglesia tiene que hacerse de alimentos no perecederos para el momento de la ausencia de alimentos. Sí, yo lo vi a eso. Y encima coincide, porque para ir cerrando, ¿no? Justo vienen esos ovnis y después va a ser arrebatada la iglesia. ¿Y qué van a decir? Si hay avistamiento de ovnis a dos manos en este tiempo, ¿qué van a decir? Bueno, ahí están, ¿vieron? Ellos se los llevaron. Porque van a echarle la culpa, a algo le van a tener que echar la culpa de la desaparición de tantas personas. Sí. Que ellos se quedan a tomar mate con el anticristo. Yo me voy. Exactamente. Yo entonces, no guardar alimentos. ¿Cuál es el concepto de esto? Es la separación, el absolutismo. Y desgraciadamente, nosotros estamos en un momento donde esa filosofía se está prevaleciendo y creciendo, precisamente porque no hay práctica de la unidad. No saben lo que es la unidad. Muchos hombres predican la unidad, pero ellos se creen que la unidad es solamente estar unido en mi familia, estar unido en la iglesia. No,
¿Qué es unidad? Unidad no es tan solo unión, no es tan solo uniformidad, no es tan solo unanimidad. Unidad, escuchen bien, es una cooperación visible y bíblica en la comunicación del Evangelio. ¿Y dónde lo encontramos esto? En Filipenses 4.1, versículo 5. Filipenses 4.1, versículo 5. Versículo 1 y 5. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los renacidos en Cristo están por una misma mente y un mismo parecer y un mismo hacer. ¿Esto dónde está? En la Biblia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Somos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza, un mediador para con Dios y un Dios y Padre de todos. ¿Dónde está? Efesios 4, 1 al 10. Entonces nosotros decimos que Dios quiere cantidad, pero ¿con qué? Con calidad, con enseñanza, con doctrina, que no se pierdan por no conocer lo que el Señor quiere que conozcan. Todo esto se está ocultando. Yo digo que este es un tiempo muy parecido al siglo XIV, XV, XVI, donde se le ocultaba a la gente religiosa, se le ocultaban los secretos de la Biblia. Hasta aún se le hablaba en otros idiomas, que aún, bueno, ahora ya no en Argentina, no, pero hasta hace unos 20 años atrás se hablaba el latín en las iglesias. Y si usted quería entender algo, tenía que aprender latín. Así que es hora que el Señor está reclamando que tenemos que volver al Evangelio. ¿A qué Evangelio? Al Evangelio de Jesucristo, que es la revelación del plan eterno de Dios. Fuera de la palabra no hay ninguna revelación. ¿Y dónde lo puede encontrar? Isaías, capítulo 60, 1 y 3. Por causa de esta idolatría, Salomón, esto lo encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, dividió el reino de Israel. Fíjese, por un tema tan simple, pero que ya no es tema de ahora, ya viene de antes. Permitió que se dividiera el reino de Israel. ¿Y qué hizo? Estaba al norte y estaba al sur. En el norte estaba Roboam y en el sur estaba Judá, cautivos por Babilonia. ¿Por qué? Por haber abandonado lo que Dios le pedía la unidad. Así que fíjese usted en el riesgo en que estamos actualmente, en el riesgo que estamos. ¿A dónde nos lleva la soledad? ¿A dónde nos lleva? Dice que, hay un dicho popular que dice que la soledad es muy mala consejera. Y ese concepto lo tienen muchos hombres llamados pastores, que se sienten tan absolutos que no se unen con nadie. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estamos en contra del mensaje de Dios. Así que Dios quiere restaurar el testimonio de la unidad de la iglesia. El no oponernos a su propósito de unidad más a aquellos que se desvían de la unidad, del concepto de unidad, dañan a la unidad del cuerpo de Dios y Dios lo va a dejar de lado. Así que, hermano, acá no queda otra que buscar la unidad para que no entren esos conceptos, esas doctrinas de error que están entrando a las iglesias, al menos acá en las iglesias locales. Una hermana que fue a visitar una iglesia en esta fecha, creo que fue el año pasado, buscando una iglesia desesperadamente, de esta mujer, entra a la iglesia, se sienta, y lo primero que ve en esa iglesia recontra pentecostal, porque era así, no aquello, no aquello, no aquello, no aquello, ve un tremendo árbol en la mitad de la iglesia. Cuando vio esto esta mujer dijo, no, se ve que esta señora conocía algo de la Biblia, ¿no? Y dijo, no, esto no es de Dios. Y se levantó y se fue, a pesar de su necesidad espiritual de poder compartir una reunión con los santos. Mire qué tiempos peligrosos nos tocan vivir.
que estamos a un paso de ser confundidos y de aceptar cosas que no convienen, porque eso va a traer retroceso a nuestra vida espiritual y a la vida espiritual de la iglesia que practique esto. Así que vamos a compartir una música y vamos a dar unos consejitos más bíblicos, por supuesto. Así que compartimos con usted esta música. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quieren cantar? Vamos a cantar. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya, mis pecados Son borrados ya. Qué lindo, mis pecados son borrados ya. Gloria a Dios. Y Dios quiere mantener ese perdón. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no declinamos nuestro parecer, nuestro pensamiento, bueno,
a la larga vamos a tener que volver otra vez a pedirle perdón al Señor. Y bueno, queremos un poquito hablar acerca de esto que va a pasar ahora en este mes de diciembre. Hay una radio cristiana que transmite en AM, que ya está pasando todo el mes de diciembre, pasa toda música, ¿cómo se dice? Navideñas. Navideña. Y esas músicas lentas, coros, los villancicos. Pero tenés una radio, predicar la palabra, predicar el evangelio. Dejate de andar y todavía lo peor es que no se sabe, porque realmente, ¿qué dijo el Señor? Le dijo el Señor a los discípulos en aquel momento cuando aquel incrédulo pidió que le tocarle las manos, las heridas, El orificio. ¿no? Para poder creer. Claro. Y recién ahí lo reconoció. Y le dijo, Señor y Dios. Ah, recién ahora te das cuenta que soy Señor y Dios. Más benditos aquellos que no vieron y creyeron. Yo me sentí retocado en esa parte. Como diciendo, ¿Te das cuenta? está hablando de mí. O sea que tenemos una bendición que solamente por no ver hemos creído. Y acá tiene que ver esto. Acá tiene que ver esto. Entonces yo me remito a la historia y compruebo por la historia de que se hacen cosas por quedar bien con el otro. Simplemente, porque no se comprueba. La pregunta es, ¿en qué tiempo nació Jesús? ¿Cómo era el tiempo donde nació Jesús? A mí no me debe interesar dónde nació Jesús, cómo nació Jesús, si la fecha es o no es esta diciembre, que no es, por la historia que tengo yo no es. A mí lo que me basta es creer que vino Jesús y murió por mí en la cruz del Calvario, y que nació en un pesebre, y que Dios eligió a María para que por María se cumpliera la Escritura. Eso es lo central. A mí no me interesa festejar y quedar bien con aquel, con el otro. Bueno, vamos a poner un arbolito, vamos a hacer regalos, porque nació Jesús. No, no es así. Entonces, la pregunta es que, ¿cómo es el tiempo durante diciembre? Escuche bien, el calendario judío tiene un mes llamado Kislev. Así se llama. Tiene un mes llamado Kislev. Este mes cae entre noviembre y diciembre. Y que es frío y lluvioso. Luego viene, inmediatamente de Kislev, viene Tevet, que está entre diciembre y enero, que es el mes con las temperaturas más bajas del año e incluso alguna nevada en las zonas altas. Eso ocurre actualmente. Eso sigue ocurriendo todavía. Ocurrió y ocurre actualmente. E incluso algunas nevadas en las zonas altas. Veamos qué dice la Biblia sobre el clima de la región. El libro de Esdras habla del mes frío y lluvioso. Y que es al noveno mes, Kislev, y que el día 20 de ese mes se juntó una muy grande multitud en Jerusalén, y que dice que hacía tanto frío que tiritaban por el frío, el viento y la continua lluvia. Entonces, era imposible permanecer afuera. En el libro de Esdras 10, 9 al 13, que ya lo estás leyendo, Esdras 10, 9 al 13, si usted tiene una Biblia ahí a mano, léalo. Esdras 10, 9 al 13. A ver qué dice. ¿Lo encontraste, Juan? No. Búscalo. Tranquilo. Queremos decirle que estamos tratando de aclarar un poquito algo que está tan confundido y que a veces caemos en estas cosas sin poder comprobarlo. Y tenemos la Biblia. Y la Biblia nos dice
las cosas justas, exactas. Del 9 al 13. Esdras 10, 9 al 13. Sí. A ver, ¿qué dice ahí? Dice así: por lo cual todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días, en el 9º mes, en el 10º día del mes, y se reunió todo el pueblo de Jehová temblando de temor a causa de este asunto. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han actuado con infidelidad para con Dios y han tomado mujeres extranjeras, añadiendo así a pecado de Israel. Así que den gracias a Yahweh, Dios de sus padres, y hagan voluntad. Al 13. Al 13. Entonces todo el pueblo respondió y dijo a Esdras en alta voz. Esdras 10. Esdras 10, 9 Del al 9 13. al 13. ¿Ya está? Sí, y Bueno. sigue diciendo no. Y dice: sin embargo, ahora el pueblo es numeroso y es tiempo de lluvia. No tenemos fuerza para quedarnos en la intemperie. Además, esta no es un labor de 1 o 2 días, porque son muchos los pecados relativos a este asunto, dice. Ujú. Al 13, nada más. Ahí está. Ese Si era el usted 13. lo leyó, habrá leído lo mismo que leyó nuestro hermano Carlos acá. Entonces dice, ahora te invito a que busques en Jeremías 36, 22. Estamos hablando del mes de Kislev. El mes de Kislev, que no es diciembre. Jeremías 36, 22. Jeremías 36, 22. ¿Qué dice? Dice así. Dice: en aquel tiempo, en el mes noveno, el rey estaba en la casa de invierno, dice. Ujú. Y no, dice, y no ponían fuego con él. Dice que era allí, 3 nomás, Ujú. el 21. Jeremías 36, 22. 36, 22 dice: sí, en aquel tiempo, en el mes noveno, Noveno. sí, Habla del mes noveno, que no era y de diciembre. mucho frío, dice, porque él pidió fuego, dice, en ese Sí, momento. que no era diciembre. Como es lógico, al acercarse diciembre, los pastores de esa región recogían sus rebaños para no tener que pasar las noches al aire libre. El libro de Lucas relata que la noche que nació Jesús, cerca de Belén, los pastores vivían a campo raso y guardaban vigilia sobre sus rebaños. Esto está en Lucas 2, 8, 12. ¿Lo leo? Sí, Lucas 2, del 8 al 12. sí. Dice: en aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Ujú. Y he aquí que se les presentó un ángel del Dios y la gloria de Yahweh resplandecía sobre ellos y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel, les dijo: no tengan temor, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo, porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Muy bien, ahí está. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Entonces dice que las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús muestran que no ocurrió en diciembre. Escucharon bien, ¿no? Esta fiesta fue instituida, escuchen, por Roma hacia 330 años de nuestra era, más de 2 siglos después de la muerte del último de los apóstoles. Esta fiesta fue instituida después, 330 años después de la muerte del último de los apóstoles. Vaya sacando conclusiones. Tome sus propias decisiones. Romanos 12, 1 y 2. Dice así, Romanos 12, del 1 al 2, ¿no? Sí. Dice: les suplico, pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, y disciernan cuál es la buena,
agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahí está. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esa lectura de la palabra que hemos leído en Romanos. Es que nosotros no podemos movernos por cosas religiosas que han impuesto, como dije, en esta verificación histórica, que esto fue sacado por Roma, no dice la Iglesia romana, por Roma, 330 años después de la muerte del último de los apóstoles. Entonces, por eso es que en Romanos 12, 1, 2 nos dice lo que nos dijo recién. También tenemos que valorar y sostener la verdad. ¿Dónde está la verdad? En Juan 4, 23, 24. Juan 4, 23 y 24. Sí, dice así. Juan 4, 23 y 24, ¿no? Sí, sí. Dice, pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Entonces, los autores de la celebración de esta fecha, que nació en Roma, porque se festejaba las Saturnales. Escuche bien esto. Era una fiesta pagana. Entonces decidieron juntar, Roma decide juntar una fecha que esté cerca con esas fiestas paganas que festejaban fiesta al sol. Esto ocurría en invierno. Las personas se hacían regalos y encendían velas, diferentes colores, y hacían banquetes y en algunos casos hasta sacrificios al dios del sol o al dios sol. Entonces, Roma, en aquel entonces, 330 años después de la muerte del último de los apóstoles, es que mezcla esta celebración, que hoy le llaman Navidad y Nacimiento de Jesús, porque aprovecharon estas fiestas para que no haya una imposición de algo, sino que la mezclaron. Cuando se encendían velas, diferentes colores, esta era la fiesta que hacían al sol, al dios sol, y hacían banquetes y en algunos casos hasta sacrificios, y esos sacrificios eran humanos, no eran animales, eran sacrificios humanos que hacían. Entonces, también la adoración y culto al árbol, costumbre pagana que fue adoptada por Roma. Fue una asociación de fiestas para que no impacte el nacimiento de Cristo, sino que fue una mezcla para que todos lo hagan igual juntos. Así que esta fue adoptada y traída desde Europa vieja, donde cada familia colocaba un árbol. Ahí está el árbol, ahí aparece el árbol, con adornos dentro o fuera del hogar para protegerse de malos espíritus durante la fiesta invernal. Todo eso que se le pone, todos esos adornos, tiene un significado satánico. Todas esas bochas, no sé cómo le llaman, todos esos adornos que lleva el árbol, es el símbolo que la gente ponía en aquel entonces como para contrarrestar toda actitud mala, para protegerse de espíritus. Un acto agorero. Exactamente. Entonces fíjense ustedes lo que nosotros a veces ponemos o hacemos que se festeje dentro de una familia cristiana y no nos damos cuenta que estamos metiendo un culto al diablo. Es hacer algo así como una estatua, un monumento a Satanás. Exacto. Porque encima vio que arriba de todo el árbol va como una especie, una cosa redonda, una estrella, sí, símbolo de un sol, sí, justamente el símbolo del dios sol. Va la bocha y arriba va arriba va con una especie de estrella, sí, que simboliza el sol, porque el sol es una estrella. O sea que es una mezcla de adoración falsa. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermanos queridos que están escuchando? Nosotros no podemos ser practicantes de cosas que no conocemos. Ahora conocemos qué es lo que pasa con este asunto de esta fiesta.
No le abramos la puerta al diablo para que luego de la fiesta empiecen las desgracias, las enfermedades, el problema económico, enfriamiento espiritual, endemoniados que aparecen en la iglesia después de las fiestas. Consecuencias de esto, de hacer cosas que no están autorizadas por Dios. Por eso dimos las bases bíblicas para que usted adore a Cristo en espíritu y en verdad, no por cosas religiosas que vemos. Nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Fuera de la palabra, nada, nada, absolutamente nada. Y para esto, la palabra de Dios nos enseña y nos aclara todas las cosas. Hermanos queridos, volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios, busquemos la unidad para que Dios se mueva poderosamente en medio de la iglesia y para que cosas tremendas, como dijo la palabra de Dios, que mayores cosas ocurrirían en nuestros tiempos que en el tiempo propio de Él, porque Él mismo lo dijo, mayores cosas ocurrirán. ¿Por qué? Por fe, por obediencia, por sujeción, no por hacer lo que otros hacen. Hermanos, seamos responsables de nuestra vida espiritual y de aquellos que nos están escuchando, sí. ¿Hay mensajitos? Vamos a ver los hermanos, gracias a los hermanos que se están comunicando con nosotros. Muy bien. Así que vamos a pasar a leer los mensajes. Estuvo mandando mensaje Karina Godoy, pastor, que dice: bendiciones, amado pastor Pedro y hermano, Dios los bendiga. Karina Godoy. Gracias, hermana Karina. Bendiciones. También dice Ruth López: bendiciones, los estamos viendo, Dios los bendiga. ¿Cuál es mi esposa? Toda con mis niñas está ahí. Bendiciones gracias, para hermana ella. Ruth. Estefanía y Evelyn. Dice también: bendiciones, pastor Pedro y el diácono Carlos, los estamos viendo. Marta Pelión, mi madre. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, También hermano. dice: bendiciones y sigan adelante ellos. También dice Brenda Anael Alvarado. Dice: Dios los bendiga, pastor Pedro, grandemente, y al hermano que lo acompaña, dice. Brenda Anael Alvarado. La hija del pastor Jorge Alvarado. Bendiciones para ella. Dice Lidia Sosa, ¿no? Buenas tardes, bendiciones, allá desde Formosa. Gloria a Dios. Dios bendiga a Así nuestros que hermanos Dios bendiga a la hermana Lidia. que nos están escuchando. Y bueno, yo decía recién, bueno, será que muchos hermanos no nos llaman porque, cumplimiento de la palabra, muchos no resistirán la sana doctrina. Y bueno, es nuestra obligación. Hay de nosotros si no predicamos el Evangelio, dijo el apóstol Yo no Pablo. quiero que me hable una piedra, ni menos un burro. Flor de susto me voy a dar. Bueno, ya estamos concluyendo, nos quedan 5 minutos para terminar este programa. Le damos muchas gracias a Dios y seguimos esperando que alguien llame en algún programa para poder orar por esa necesidad, por esa lucha que están pasando, hermanos, y tenemos que dar cumplimiento a la palabra del Señor de orar los unos por los otros. Así que, hermano, no quiera pelear usted solo la batalla, ni vaya a querer usted salir solo o sola del problema que está padeciendo, no. Tiene toda una hermandad en diferentes lugares, que aunque usted comunique su lucha y su problema, todos nosotros estaremos orando por usted y usted va a ser libre. Así que, gracias a Dios por esta bendición y vamos a cerrar con una pequeña oración de 2 minutos. Amén. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios Yahweh, en el nombre del Señor Jesucristo, elevamos esta oración para pedirte por todos aquellos hermanos que están al otro lado de la sintonía, Señor, aquellos que están por las redes sociales. Te pedimos que bendiga a todos y cada uno de ellos, Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, nos apoyamos, Señor, en tu misericordia, no en nuestra justicia que nosotros podamos haber hecho, sino que nos apoyamos, Señor, en tu obra redentora, y gracias te damos. Y Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos también de salir, no de esta modalidad de este mundo, sino tan Señor. solamente estar con tu sabiduría, con tu Santo Espíritu, con tu presencia, Señor. Guíanos, sigue guiándonos, Señor, hacia toda verdad. Guía Y te tu pedimos pueblo. por cada uno de mis hermanos, Señor, que están del otro lado, aquellos que están pasando necesidad, aquellos que están, Señor, padeciendo alguna enfermedad, aquellos que están padeciendo también alguna necesidad económica en su hogar, te pedimos que suplas todas necesidades, Señor, que te lleves toda enfermedad como tú lo has hecho, Señor, allá en la obra, en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén despertando también, aquellos que están lejos, Señor, que se han alejado de ti, vuélvelos a ti, Señor.
Mándale, Señor, ese corazón, Señor, de carne para que vuelvan a estar humillándose, Señor, delante de tu presencia, porque vienen tiempos malos, Señor, y si no estamos contigo, Señor, los tiempos se han acortado gigantemente y te necesitamos, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros, con nuestros hermanos, guiándonos hacia toda verdad. Gracias te damos, Señor Dios eterno, porque tú hasta acá nos has mantenido, Señor, con tu mano de poder. Gloria a Dios. No nos sueltes, no nos dejes, Señor, porque por nuestra fuerza nada podemos hacer. Como dice tu palabra, fuera de mí nada pueden hacer. Así que te pedimos, Señor, que no nos dejes y ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan malos, Señor, tan bravos, Señor, que estamos viviendo. Despiértanos, que nosotros nos alejemos de ti, que no seamos arrastrados, Señor, por doctrinas, Señor, engañosas y artimañas del enemigo, Señor. Reprende, Señor, todo espíritu contrario que se levante contra tu conocimiento, Señor. Amén. Gracias te damos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí ha llegado el programa, hermanos. Un gusto haberlo realizado junto a usted y esperamos encontrarnos nuevamente, como siempre, cada martes de 17 a 19 horas por esta emisora. Gracias a Dios, Dios lo bendiga a todos y paz del Señor para todos. Bendiciones para todos. Hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega.